Hospital HM Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. HM Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras como la unidad antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos, Hospital HM Rosaleda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Falando de Saúde, su programa de salud aquí en Correo Televisión, en la televisión del Grupo Correo Gallego, al que siempre vienen los mejores especialistas de HM Rosaleda y HM La Esperanza. Así que antes de entrar en materia, que imaginamos que el tema de hoy les va a interesar, vamos a pasar al sumario. Hoy en Falando de Saúde, entrevista a una logopeda de HM Rosaleda. A continuación, los espectadores plantean sus dudas sobre logopedia. Y para cerrar el programa recibiremos un consejo desde la unidad de enfermería de HM Rosaleda. Pues sí, vamos a hablar de logopedia hoy, vamos a hablar de la unidad que tiene, de la que dispone el Hospital HM Rosaleda, y además es que nos viene pues una invitada que yo creí que hacía relativamente poco que nos había visitado, pero no, hace como mucho, a lo mejor, no sé, 2 años y pico. Pilar Rey Mourelle, bienvenida. Muchas gracias. Que además fue mamá, que me enteré hace unos minutos. Sí, ya 2 años y 3 meses tiene la niña, sí. Con lo cual, más el tiempo de embarazo, porque yo no te vi embarazada, o sea que a lo mejor hace como 3 años que no vienes por aquí. Bien 3 años, puede ser, sí. El tiempo, madre mía, pasa volando y nosotros seguimos aquí, y nos vas a hablar, Pilar, de la unidad de logopedia que diriges, en donde atiendes a pacientes de todas las edades. Pues sí, es una unidad que empezó a funcionar en el año 2011, gracias al apoyo del que era en aquel momento pues, director médico, y que continúa en la actualidad gracias al apoyo del equipo actual, ¿no? Desde aquí, bueno, pues transmitirles también mi agradecimiento por seguir colaborando con mis servicios y apoyándome día a día pues, en mi labor. Es una unidad que, como bien dices, lo que hace es atender a las personas que en algún momento de su vida se ven privadas de la capacidad de hablar, de la voz, incluso de aquellos cambios tanto a nivel bucal como a nivel facial que producen alteraciones en la deglución. Y también, por supuesto, los problemas de comunicación, ¿no?, que vienen asociados a estos problemas que he mencionado anteriormente. Esto todo se hace también por la especialización que año tras año pues, he podido realizar, concursos de formación, y todo esto tiene la principal foco en la terapia miofuncional, que yo quiero aquí destacarlo porque, bueno, no solamente ser logopeda, ¿no?, también es estar especializada en trastornos de la deglución, en la terapia miofuncional. Mio significa músculo y función, la función del músculo. Evidentemente, ¿qué área vamos a trabajar? Pues los músculos de la cara y los músculos de la boca, que es mi área de trabajo, ¿no? En otros casos, pues actúa el fisioterapeuta o el terapeuta ocupacional. Con lo cual las funciones son múltiples de la unidad de logopedia. Atiendes pues eso, a pacientes de todas las edades, ¿no?, que en algún momento de su vida lo necesitan, pero si nos adentramos en lo que es tu especialidad, que es verdaderamente muy amplia,
¿Qué son los trastornos de voz y cuáles son los que atiendes? Bueno, los trastornos de voz, la definición de lo que atendemos los logopedas son las disfonías. Lógicamente, las disfonías y las afonías vienen dadas por una patología en las cuerdas vocales. Puede ser una parálisis de una cuerda vocal, puede ser un pólipo, un nódulo, un edema de Reinken. Aquí es importante el diagnóstico previo de un otorrino y después lo que se hace pues, son ejercicios para corregir toda esa disfunción que origina muchas veces la lesión o que la lesión viene originada por un mal uso, ¿no? Claro, hablabas de que en algunos casos hace falta el diagnóstico previo de un otorrino, o sea, con lo cual la colaboración, ¿no?, de varios especialistas sí. es fundamental, ¿no?, sí, para hacer un buen diagnóstico. En mi caso sí. En las disfonías ya está directamente relacionado el otorrino, porque va a ser el que va a poder ver las cuerdas, visualizarlas, y me transmite a mí la información, qué es lo que pasa en esas cuerdas. Por lo tanto, el paciente ha perdido la voz, algo tan importante como la voz, que en muchos casos, pues incluso en tu profesión, en profesionales que usan la voz día a día, como pueden ser pues, profesores, locutores de radio, sí, pues es tan vital poder tener la voz. Una de las pacientes me decía hace poco que ha recibido el alta, bueno, esta semana, me decía que qué importante es la voz, no nos damos cuenta hasta que no la tenemos, ¿no? Efectivamente. Pues eso es lo que intento yo, pues que la recuperen, y en muchos casos es necesario también cirugía, ¿no? Pero bueno, esto todo se le informa el primer día de todo el tratamiento que es necesario seguir. Son tratamientos relativamente cortos, actualmente algunas veces con 5 o 6 sesiones ya están perfectamente incorporados a su vida normal. En algunos casos pues es necesario ampliarlo a 2 meses, pero no son tratamientos que se dilatan mucho en el tiempo. Claro, que es un poco a lo mejor lo que se hacía antes, ¿no? Sí. O la impresión que a lo mejor tenía el paciente era, ¿para qué voy a ir si voy a pasarme a lo mejor 1 año y pico, 2 años? No, eso ahora yo, por ejemplo, lo he cambiado totalmente, la metodología, la didáctica, el seguimiento del paciente, pues se le pauta ya venir 2 o 3 días a la semana, con un periodo ya determinado, pues puede ser 1 mes o 2 meses, dependiendo un poco de la lesión que presente, si ha tenido que recurrir a cirugía, si no, pero son periodos cortos para que bueno, realmente recupere la voz lo antes posible y pueda desempeñar su trabajo con normalidad. Tratamiento intensivo, que es bueno pues, claro, para todas las partes, porque tú como especialista ves los avances, pero el paciente y su familia también. Claro, claro. De lo que se trata es de que el paciente vea los resultados inmediatamente, y además para mí es una satisfacción ver la cara de alegría cuando yo realmente el primer día siempre les grabo la voz, ¿no? Hago todo un análisis acústico, y cuando terminamos y se lo vuelvo a enseñar el del primer día, sí, y del día que ya terminamos, se quedan sorprendidos. Es que dicen, es que no me puedo creer que antes hablase así. Claro. Pero bueno, realmente lo importante es que ellos se van contentos, ¿no? Y recuperan una sonrisa, que eso es de lo que se trata. Sí, eso es muy importante. Muy importante. Seguimos, Pilar, ahora hablamos de los trastornos del lenguaje. ¿Cuáles son los más frecuentes? Bueno, los trastornos del lenguaje son aquellos que afectan pues, a nuestro idioma, es decir, nosotros tenemos un idioma, seguimos unas estructuras y esas estructuras se ven afectadas. ¿Por qué se pueden ver afectadas? En adultos por una lesión neurológica, ¿vale? Estaríamos hablando de las afasias. Bien, es verdad que hay 2 áreas importantes en el tema del lenguaje, que son el área de Broca y el área de Wernicke. El área de Broca se va a encargar de todas las órdenes más motrices, de la movilidad, de boca, lengua, etc. Y el área de Wernicke de la comprensión del lenguaje, ¿no? Entonces los pacientes se ven afectados a la hora de desarrollar pues, una comunicación, como estamos llevando tú y yo, porque yo te estoy entendiendo y te estoy respondiendo. Claro. Bueno, pues ellos se ven limitados por esta lesión neurológica. En niños, lo más frecuente es que haya pues un retraso en el desarrollo del lenguaje, es decir, niños con 3 años, no digo con 2, porque con 2 años sí, todavía tienen un vocabulario reducido, ¿no? Pero con 3 años, pues que no
pueden comunicarse bien pues, con los profesores, con su mamá, con su papá, que no saben expresar sus necesidades. Incluso aquí pueden desabocar en un trastorno específico del lenguaje. Un trastorno específico del lenguaje no deja de ser un retraso del lenguaje asociado a un componente conductual, es decir, cuando el niño se siente incomprendido por su entorno y muestra agresividad, muestra que inhibe conductas o al no entenderlo, pues lo quiere expresa pegar. A su manera. Exacto. Que es pues, enfadándose. Entonces, bueno, pues en niños a partir de 2 años sería bueno evaluar si no hay nada de habla, porque está pasando esto. Y en adultos, pues una vez que está la lesión, cuanto antes intervenir. Es decir, no hay que esperar 6 meses, como he oído algunas veces a algún paciente que se lo han dicho así. No, cuanto antes. Porque una vez que ya el paciente está relativamente consciente, ya hay que empezar a trabajar todo el área del lenguaje para que toda la estimulación sensitivo-motora recupere y reprograme las motoneuronas que se han visto afectadas, ¿no? Claro, cuanto antes empiece, mejor será esa recuperación. Exacto, claro. Más rápida y podrá volver a hablar, que es esencial poder tener lenguaje, ¿no? Y comunicarnos. Trastornos del habla. Aquí también tenemos algunas palabritas, ¿no? Como muy... Bueno, sí. Que no son familiares para la gran mayoría, pero que si ponemos ejemplos, pues a todos se nos ocurrirá, ¿no? Tenemos aquí unos cuantos, creo que nos vas a hablar de estos conceptos, ¿no? Sí, bueno, pues la dislalia es la dificultad para pronunciar algún sonido, como puede ser la R, la S. Hay niños que solo tienen dificultad para pronunciar un sonido concreto, hay niños que pueden tener dificultades para pronunciar varios sonidos. Bien, no tiene que haber o no hay nada que le ocasione ese problema de pronunciación. Puede ser evolutiva y puede ser que el niño, pues, con el paso del tiempo la pronuncie bien. Claro, porque muchas veces, perdona que te interrumpa, se piensa que hay algún problema por detrás, ¿no? No, o sea, es como caminar, cada niño sigue su ritmo. Sí que es verdad que bueno, pues las exigencias ahora a nivel educativo son mucho mayores que cuando yo era pequeña, por ejemplo. Sí. Entonces, un niño que pues no habla bien a los 4 años, pues es un problema a la hora de adquirir aprendizajes nuevos, como puede ser la lectura, la escritura. Entonces los profesores pues se lo comentan a los padres. Oye, mira, es mejor que lo lleves a un logopeda, que esto lo corrija, porque claro, los demás niños van a un nivel y él le veo que tiene esta dificultad, ¿no? De cara, si es solamente evolutivo, lo puede desarrollar él solo, pero si realmente vemos la parte del aprendizaje, de las exigencias a nivel educativo, es mejor corregírselo cuanto antes. Seguimos. ¿Tenemos alguno más por ahí? La disartria. Bueno, pues la disartria es también un problema de pronunciación, normalmente afecta más sonidos que uno o que dos, y viene originada por un trastorno neurológico, por una lesión neurológica. Entonces, en este caso ya se daría en adultos, ¿vale? Puede ser una CV, un ictus, todas aquellas lesiones que afecten al área motriz. Lo que va a tener, pues eso, es dificultades, pues quiere decir una D y dice una T, pero no es porque él no quiera decir la D, es porque la lengua realmente no le va al punto de articulación correcto y lo cambia de sonido o lo omite. La disglosia. La disglosia, bueno, pues la disglosia es también aquel problema de pronunciación, pero originado por un cambio anatómico. Es decir, imaginémonos un niño que nace con labio leporino o un niño que nace con paladar abierto. Bueno, pues ahí las estructuras anatómicas no están normales, con lo cual puede ocasionar problemas de pronunciación. O incluso pues alguna cirugía a nivel oral que también ocasione estos problemas de pronunciación. Entendido. Hablabas, ¿no?, antes de que un niño cuando tiene 3 años y presenta a lo mejor dificultades, ¿no?, a la hora de hablar, claro, es algo complicado y que es importante llevarlo a un logopeda. ¿Cómo podemos concienciar a los padres de la importancia que tiene que lleven a su hijo, en este caso a tu consulta, para resolver esta complicación? Bueno, primero, la comunicación es fundamental para socializarnos, para hacer amigos.
Entonces, si nos vamos al terreno psicológico, emocional y al carácter que es inherente a nosotros, pues yo creo que es fundamental que le solucionen el problema al niño, porque podemos crear un niño pues tímido, que tiende a dejar de hablar, que tiende a tener problemas en habilidades sociales para relacionarse con otros niños. Entonces, si nos vamos a esto, creo que es fundamental. Incluso en algunos casos que yo he aconsejado intervenir lo antes posible, pues muchas veces por opiniones del entorno, pues no lo hicieron, y cuando vuelven a llegar a mí con 4 o 5 años, después de haber pasado los 3, me dice la madre, claro, es que ahora la profesora se me queja porque el niño pelea con los otros niños porque no lo entienden. Claro. Y hay un problema en clase. Y yo, claro, es que era importante intervenir lo antes posible. Si el problema se lo puede solucionar con 2 o 3 meses de tratamiento, ¿para qué vas a estar después anclado ahí sin saber lo que puede pasar, ¿no? Es verdad que en algunos casos puede evolucionar muy bien, pero en otros casos no, porque puede haber algo a mayores que está ocasionando ese déficit. Y eso es lo que hay que valorar, si hay algo más, ¿no? Claro, porque eso incluso puede afectar a su rendimiento académico futuro, ¿no? Evidentemente, evidentemente. Toda nuestra parte emocional, lo que es la gestión de nuestras emociones, lo que es nuestra parte más psicológica, por decirlo así, va a forjar nuestro futuro. Y un niño es que está forjando su futuro. Con 3 años es que un niño ya tiene personalidad. Entonces, si no actuamos, pues estamos dejando que ese niño pues quizás tienda a inhibir conductas o a ser un niño agresivo, cuando quizás era un niño totalmente alegre y divertido. Pues eso es lo que hay que ver, ¿no? Pilar, antes de pasar a las preguntas de los espectadores, me gustaría que nos comentaras la relación que existe, ¿no?, entre la devolución atípica y los problemas de pronunciación, ¿no?, en donde también imagino que es preciso intervenir lo antes posible, ¿no? Sí, vamos a ver, la devolución atípica se trata desde la terapia miofuncional. ¿Qué ocasiona o cuál es la causa de la devolución atípica? La causa es que los niños, los lactantes, succionan y utilizan mucho toda la musculatura perivocal. Cuando ya llega una edad determinada, dejan de utilizar toda la musculatura perivocal y empiezan a tragar como tragamos los adultos. Cuando no se produce ese cambio, persiste la interposición de la lengua a la hora de tragar, ¿vale? Entonces la lengua se coloca entre los dientes y esto lo que origina es una maloclusión que atrae problemas de pronunciación. Claro. ¿A qué edad es bueno actuar en la devolución atípica? Para mí la edad ideal es a partir de los 6 años. ¿Por qué? Porque antes el niño no va a entender los ejercicios. El niño necesita tener una capacidad para entender lo que yo le voy a decir que tiene que hacer. Antes de esa edad, no, porque el niño va a sufrir, porque no va a entender lo que yo le estoy pidiendo. Es otra cosa que quería aclarar, porque muchos padres me llegan a la consulta y le han dicho con 5 años y bueno, no, a partir de los 6. La edad ideal sería 7 o 8 años, lo que es la devolución atípica. Si existe un problema de pronunciación que limite mucho y que ocasione todos estos problemas que hemos dicho anteriormente, se actúa antes, pero con una vigilancia sobre la devolución atípica, porque en algunos casos desaparece espontáneamente. Entonces, ¿para qué hacer pasar al niño ese sacrificio cuando realmente no lo necesitaba? Sí, que eso tiene que ser un sufrimiento importante. Bueno, se hace los ejercicios... O hay que tomárselo como un juego, plantárselo al niño como un juego. Siempre se lo planteamos como un juego, motivador. Vienen contentos, porque además traen su yogur, traen su galleta. Yo les digo, bueno, pues lo que le guste más a él. Y son ejercicios muy cambiantes, no, se le hace bonito. Lo que pasa es que un niño pequeño es como poner un ejemplo que se me ocurre, ¿no? Un niño pequeño que le quieres hacer sumar con 5 años y no sabe los números, es que sería incomprensible. Claro, sí, es muy buen ejemplo. Estar ahí repitiendo y dices tú, ¿para qué? Entonces, cuando ya llega a partir de los 6 años, que ya tiene una capacidad cognitiva mucho mayor,
pues ya entiende los ejercicios, se lo pasa bien en las sesiones, es capaz de discernir, pues la coloqué mal la lengua, ¿no? Porque se hacen muchos ejercicios para corregir la posición de la lengua. Pues le he colocado mal, y es consciente. Y luego a lo mejor corrigen a los padres. Sí, seguro, pero antes de esa edad es que no va a tener conciencia de propioceptividad, de dónde estoy, dónde está mi lengua, dónde están... Es ir poco a poco, ¿no? En este sentido. Pues si te parece ahora, Pilar, nos vamos a las preguntas de los espectadores. Como saben, pueden enviar todas sus preguntas a nuestro correo electrónico a falandodesaude@correotv.es, o si no, también lo saben, pueden seguirnos a través de las redes sociales como Facebook y Twitter. Pilar, tenemos dos preguntas que, aunque más o menos yo creo que sí, ya hemos hablado de esto, pero si alguien se ha incorporado ahora al programa, no está mal recordarse, ¿no? Carmen de Santiago pregunta cómo puede afectar al niño que no se logre un diagnóstico temprano de su problema. Bueno, pues me imagino que será problemas de lenguaje y del habla, pues puede afectar en su entorno a la hora de adquirir aprendizajes, en sus habilidades, desarrollar habilidades para socializarse con otros niños, y después en la parte toda de educativa, ¿no? Entonces, bueno, es importante intervenir lo antes posible y sobre todo a la hora de ver por qué el niño está hablando mal, porque hay una cosa que antes no mencioné, que es el tema de la audición, que es muy importante. Sí, claro. Yo cuando un niño me llega es muy, y no habla, lo primero, bueno, se hace toda una serie de exploración física, toda una anamnesis, se le pregunta a los padres, bueno, una serie de datos que son importantes para la intervención de cara a hacer los ejercicios, evidentemente, y siempre se le dice, ¿ha visto algún otorrino este niño? ¿Le habéis visto el oído? Y bueno, siempre está el, no, pero oye bien, ya, pero es que necesitamos verlo, porque puede ser que oya bien, pues un sonido muy grueso, pero quizás a la hora de discriminación fina, pues no diferencia, por ejemplo, una D de una T. Entonces está pronunciando mal, pero hay un problema que le está ocasionando ese déficit de pronunciación. Entonces el protocolo siempre manda que se vea el oído del niño. Hay que mandar a los niños al otorrino desde ya. Si hay un problema de lenguaje o de pronunciación, es un diagnóstico que hay que descartar. Si oye bien, bueno, pues muchas veces puede ser algo evolutivo, si no hay nada aparente. Hay veces que incluso es bueno mandarlo también al neuropediatra, ¿vale? Que lo evalúe. Pero aquí ya nos movemos por unos indicios, es decir, el niño no mantiene el contacto ocular, no sigue unas órdenes que tendría que seguir para su edad, pues es un niño que dispersa mucho la atención. Es decir, ya nos guiamos un poco por una serie de patrones que nosotros sabemos que puede tener algo neurológico. Claro, y que ya dan pistas para derivarlo. Si en principio es un niño súper atento, te colabora, mantiene perfectamente una conversación contigo, aunque sea con su dificultad, pues no se manda al neuropediatra. Sí al otorrino, porque yo el tema del oído sí que es una cosa que me gusta descartar. Sobre todo si me lo permites, una anécdota de cuando yo estudiaba, porque yo todo esto se lo debo a las personas que me han formado a lo largo de muchos años. Y una de ellas me decía, mira Pilar, a mí me pasó que hace años, porque es mayor que yo, estando en el hospital Seral, pues entró un niño que hablaba muy mal y casi no lo entendía. Entró porque se había caído y bueno, tenía un problema en una pierna, ¿no? Y bueno, pues el médico que lo evaluó pues no lo entendía. Entonces en el estadillo pues hablaron de esa dificultad. Y ella levantó la mano y dijo, mira, es que yo creo que este niño hay que verle el oído. Y después de una discusión se le vio el oído y tenía una sordera profunda. Con lo cual el origen estaba... El origen estaba en el oído. Y bueno, después con ejercicios, con estimulación, porque ella me contó, fue un niño fantástico. Llegó a tener una carrera y hoy en día tiene un puesto importante. Quiero decir, no podemos simplemente por el hecho de que hable mal sacar conclusiones precipitadas. Hay que hacer todas las pruebas necesarias y llegar a un diagnóstico. Pues queda dicho, Pilar. Y ahora nos vamos muy rápidamente a recibir un consejo desde la unidad de enfermería de HM Rosaleda.
Hola, soy Miriam Parracho, enfermera de HM Rosaleda, y voy a hablaros de cómo administrar los inhaladores en domicilio. Lo más importante es seguir las recomendaciones de su médico en cuanto a la cantidad y el número de dosis. También es importante no interrumpir el tratamiento una vez que haya empezado, antes de consultar con su médico. Una vez que se haya olvidado la dosis, nunca se debe tomar doble dosis, sino lo que debe hacer es tomar una vez que se haya recordado, y en caso de que coincida con la siguiente toma, debe tomar solamente la correspondiente. En caso de que le pauten más de una inhalación, lo que debe hacer es esperar más o menos como 30 segundos entre toma y toma, y en caso de que sean medicaciones diferentes, lo que debe hacer es aumentar el tiempo de espera entre 5 y 10 minutos. Si le pautan dos medicaciones, como son los broncodilatadores y los corticoides, lo que debemos hacer es administrar en primer momento los broncodilatadores para luego continuar con los corticoides. Debemos realizar siempre enjuagues bucales con agua tibia y bicarbonato después de realizar las inhalaciones para evitar la aparición de hongos. Y es importante lavar el inhalador al menos una vez a la semana. Vamos a desmontar la carcasa externa del cartucho, lavarlo con agua tibia y jabón y secarlo posteriormente bien. Asimismo, si utilizamos las cámaras espaciadoras, que también debemos lavarlo del mismo modo, desmontándolas y lavándolas con agua tibia y jabón. Y debemos guardar los inhaladores siempre en un lugar seco. Pues se nos ha acabado el tiempo. A mí el tema me estaba resultando interesantísimo, de verdad, Pilar, gracias por venir. Espero que vuelvas pronto, que no tardes tanto tiempo. Bueno, yo también lo espero, pero cuando me invitéis. Pues Muchas nada, gracias. Nada, tienes que venir, tienes que volver muy pronto, porque es que además te explicas muy bien, y creo que con tu explicación además la gente puede tomar conciencia de la importancia de una profesión como la tuya, que es tan global y más compleja de lo que nos pensamos. Pues sí, es muy compleja, pero realmente nuestro trabajo es estar acompañando al paciente, escuchándolo y darle solución. Es que es tan sencillo como esto, y hay veces que desde fuera parece que lo hacemos todo pues con magia, pero no, es a poder de ejercicios, trabajo, mucho tesón, mucho esfuerzo. Mucho tesón, muchas veces lágrimas de por medio por parte del paciente, y decirle no se preocupe, porque esto va a salir adelante, y realmente sale adelante. Entonces, bueno, por esto estoy yo aquí. Realmente mi trabajo me hace feliz. Si no me hiciera feliz, eso se nota. Probablemente me decidiría a cambiar, ¿no? De momento me hace feliz, y seguiré aquí siempre y cuando pues, la HM Rosaleda cuente conmigo y vosotros me sigáis invitando. Bueno, nosotros seguro, y HM Rosaleda seguro que también. Pues ya saben, hagan caso de las recomendaciones de nuestra logopeda, de Pilar Rey, porque todo lo que ha dicho a lo largo de la entrevista debemos tenerlo muy en cuenta y llevarlo a la práctica. Eso que dice que su profesión la hace feliz, eso repercute en el estado de ánimo de todos nosotros y de los que están a nuestro alrededor. Así que, como no tenemos tiempo para más, mi despedida ya va a ser muy corta. Les doy las gracias por estar aquí y les espero la semana que viene aquí en Falando de Saúde. Y como saben, el mejor de nuestros deseos. Salud y suerte. Hospital HM Rosaleda y HM La Esperanza.